Paz de Cristo, hermanos. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 42. Solamente unos versos de allí vamos a leer. Y si nos vamos a las 10 de la noche, no me echen la culpa a mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Amén. Amén. Oremos, Señor, te damos gracias por esta oportunidad de poder presentar tu palabra en esta tarde. Abre el corazón, el entendimiento, la mente, Señor, de cada uno de nosotros para que tu palabra pueda quedar sembrada en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar, Dios le pague, gracias. Voy a leer, así como están sentados, y si alguien gusta leerlo también, bueno, otra escritura. Esta está un poquito más amplia, pero a veces sin decir palabras, la misma palabra en sí nos habla. En el libro de Efesios capítulo 4, voy a leer esta lectura y no se nos olvide, ni me voy a salir del tema. Creo que lo que se ha estipulado para este mes es el crecimiento. Y esta escritura encierra precisamente mucho de lo que nos habla la palabra de Dios en relación a crecer. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Quiero que se me fije muy bien en estos versos siguientes. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gracias a Dios. Hermanos, quiero llamarles su atención en estos quizás 30 minutos o 20, no sé, y tratar de hacerlos entender, perdón por la expresión, lo que muchas veces creo que los cristianos no hemos aprendido. De hecho, yo conozco la Biblia sin alarde de tener mucho conocimiento, pero desde que yo era niño, mi madre me enseñó a leer la Biblia, ya que ella no sabía leer, y entonces ella me decía: yo quiero reportar capítulos en la escuela dominical, y me ponía a leerle casi la Biblia entera. ¿En serio? Y es que antes en la iglesia se acostumbraba que en la clase dominical todos reportábamos capítulos. ¿Cuántos capítulos leyó, hermano? Pues que 2, que 3, que 1, que 10, otros hermanos que 20, que 50, bueno. Y mi madre pues también quería reportar, y como no sabía leer, pues entonces yo era el que tenía que leerle. Gracias a Dios por ello. En ese tiempo no lo entendía. Pero quiero decirles una cosa, que cuando yo le leía la Biblia a mi madre, se la leía yo como un libro cualquiera. Pero cuando Dios me llamó, me bauticé, entonces hubo algo que solamente el que lo recibe lo puede explicar o lo puede entender. Amén. Y entonces el Señor me llevó a una librería que yo todos los días pasaba por ahí, en la calle Segunda, en Tijuana. Y llegué a esa librería, y yo tenía Biblia, no me hacía falta, mi padre me había dejado. Y entonces cuando yo me bauticé, entonces el Señor me llevó a esa librería y compré una Biblia. No es esta, es la que antes usaba yo, siempre les he dicho, muchos de ustedes ya saben que es como un disco rayado esto, pero otros quizás no saben. Y entonces compré esa Biblia, y yo la había leído, pero algo me impulsó a comprarla, y el pensamiento en mí no fue de leerla porque yo ya la había leído. El pensamiento que se me centró en la cabeza, y era algo que no cabía en mi mente, porque cuando yo la compré, entonces la idea, y hasta el día de hoy, es de no solamente leerla, sino estudiarla. Amén, amén. Sacarle provecho. Entender algunas cosas que antes no entendía, y hoy apenas las empiezo a entender, después de 48 años bautizado. Y hermanos, esa es la razón por la que compré esa Biblia. Y yo cuando fui a la escuela fui a fuerza, porque mi madre me obligaba. A mí no me gustó nunca la escuela, pero ella quería que yo sobresaliera en la vida, como todos, ¿verdad?
Y cursé la primaria y la secundaria que se acostumbra en México, pero a gritos y sombrerazos, como decimos los mexicanos. Cuando ya tuve suficiente fuerza, entonces mi madre también iba decayendo en su fuerza y en su autoridad sobre mí, por así decirlo, entonces dejé de ir a la escuela. Algo que siempre he detestado yo, no estudiar. Lo lamento, porque hay cosas que quizás hubieran sido diferentes, pero a la vez le doy gracias a Dios, porque si no, quizás no estuviera yo aquí. Así que, hermanos, cuando compré esa Biblia, entonces yo dije, la voy a comprar porque la voy a estudiar. Y recuerdo que el primer pasaje que leí en la Biblia, que yo compré para estudiar, fue una parte de la Biblia que mi madre siempre me obligaba a mí a leerle, que es el capítulo 3 del libro de Proverbios. Gracias. Y el pasaje dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Misericordia y verdad no te desamparen, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconóceme en todos, y eso me lo recalcaron mi madre a mí. Reconóceme en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, y será medicina a tu cuerpo y tuétano a tus huesos, y etcétera. Ya no me acuerdo lo demás. Pero hermanos, esa fue la primera escritura cuando yo dije, yo voy a comprar esta Biblia para estudiarla. Y cuando leí ese pasaje fue tan diferente a como yo se lo leía a mi madre, así literalmente. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y era todo. Pero cuando yo lo leí, no era mi madre la que me decía, era Dios que me estaba diciendo, esto es lo que quiero para ti. Que estudies, que aprendas. No fuiste a la escuela, no te educaste en algo, no tomaste una profesión. Ahora yo te voy a utilizar. Eso es lo que yo considero ahora. Y desde entonces, hermanos, comencé una lectura devocional de la Biblia de principio a fin, pero ya no una lectura simple y sencillamente, sino una lectura en donde me tenía que detener y regresar otra vez, y me detenía y me regresaba para saber que Dios quería que yo supiera. No lo que estaba escrito solamente ahí, sino lo que Él quería que yo supiera, para que después lo pudiera decir a alguien más. No sé si me estén entendiendo, hermano, pero necesito desahogarme también a veces. Y así sucesivamente, entonces, con el tiempo, entonces esa Biblia que todavía la tengo allí, ya no la uso porque ya está muy ajada, ya muy rota. Y entonces, hermanos, esa Biblia es con la que yo comencé a estudiar, a buscar, a indagar. Y me acuerdo que el Señor me puso el verso de San Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando leí eso, que a mí no me gustaba el estudio, dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Ir a un colegio no me gusta, y menos pagar. Ir a una academia menos. Entonces yo me doblé mis rodillas y le dije, Señor, si esto es lo que quieres, pues tú vas a hacer, tú sabes lo que vas a hacer. Y desde entonces hasta la fecha, hermanos, una de mis deseos siempre ha sido encontrar algo que me edifique en la palabra de Dios. Y gracias a ello
creo que es por eso que estoy delante de Dios y delante de ustedes para traerles este pensamiento que he sacado, que Dios me dio más bien, para que les trajera a ustedes en relación al tema que el pastor nos indicó, que es el crecimiento para este mes. Leímos el Salmo 42, en donde el salmista tiene un ardiente deseo de conocer más de Dios. Leímos el libro de Efesios, donde San Pablo tiene una preocupación por la iglesia, para que conozcan más de Dios. Y cuando el tema se nos presenta y nos dice crecer, esta palabra crecer es un verbo en la gramática que nos enseña, como todos los verbos, crecer, aumentar, desarrollarse, madurar, subir, elevarse, multiplicar, conocer. Y nosotros, si los conjugamos, luego decimos: yo crezco, tú creces, él crece, nosotros crecemos, vosotros crecéis, ellos crecen. De lo poco que me acuerdo que me enseñaron en la escuela. Así que entonces ahora, cuando el pastor nos dice, vamos a usar el tema crecer, me pongo a ver el diccionario y algunas cosas por ahí y me encuentro con estas palabras, que crecer es sinónimo o tiene relación con estas otras palabras, verbos o formas de entender, y en donde nos dice que crecer es aumentar, desarrollarse, ponerse más alto, hacerse más grande. También hay una palabra un poco negativa quizás, pero bien entendida, es envanecerse, madurar, subir, elevarse, altura, multiplicar, conocer, acercar, perfeccionar, aprender o desear, y quizás, etcétera, hay otras más. Así que, hermanos, entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia, tenemos que buscar las palabras que tienen similitud, que nos llevan a un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Y para esto se necesitan horas, no crean que es de un día para otro. Entonces, crecer es una ley de la naturaleza, es la ley de la vida, que crecer implica nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte. Como luego decimos en otras palabras, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Y no es más el hombre, los animales, las flores, la naturaleza. Pero la palabra crecimiento ahí está. Entonces es necesario que nosotros entendamos qué quiere Dios hacernos entender para que nosotros crezcamos. Entonces, hermanos, yo recuerdo que cuando yo era niño, jugaba con lo que había a la mano, ¿verdad? El trompo, la canica, el ballet, la bicicleta, si es que por ahí alguien me la prestaba. Pero cuando ya fui creciendo, entonces ya dejé de raer los pantalones, ¿verdad? En los hoyitos y las canicas, ¿verdad? Y ya ponías atención en otras cosas. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma te invita a crecer. Ya no ser niño.
Entonces el adolescente, ya cuando empieza a entrar en la adolescencia, pues ya la voz queda un poco más así, así media así muy ladina, no sé cómo empezaba ya ahora a hablar más fuerte y es los efectos del crecimiento. Así que entonces, hermanos, llega el tiempo cuando llega el adulto y luego ya se echa compromisos y necesita saber que si se va a echar un compromiso, pues es necesario, ¿verdad?, también sostenerlo. Y eso es sinónimo de crecimiento, madurez. Así que entonces, naturalmente, los hombres y las mujeres llevamos ese tipo de crecimiento. Llega el momento en que el hombre y la mujer se casan, tienen hijos, son abuelos y bisabuelos, y no sé, algunos llegan hasta la cuarta generación. Pero también al rato estamos llorando por la separación de un marido. Y crecer es una de las áreas, o sea, más bien conocimiento, es una palabra que se complementa con crecer, y cuando estamos creciendo, como dijo el hermano Raúl, su deseo era ser médico. Entonces en esa área él creció, él se graduó, él es ahora un médico, ¿verdad? Y esa es una forma, una idea de crecimiento en el hombre natural. Y así sucesivamente tenemos en la historia grandes hombres ilustres que se mencionan que fueron sabios, inteligentes. Tenemos un Sócrates, un Platón, no sé cómo se llamaban esos grandes hombres con sabidurías, Confucio, Sócrates y qué sé yo cuántos más. Crecieron ellos como hombres, como personas, con conocimientos elevados, alcanzaron a ver las estrellas y aún más allá de las estrellas, pero a un límite que solamente Dios permite y la naturaleza nuestra, como humanos. Otros en la ciencia, como la medicina ahorita, hermanos, gracias a ella todavía podemos disfrutar de estar aquí al presente con ustedes. Porque si se recuerdan hace unos años atrás, unos 8 o 9 años, yo que decía que nunca había estado en un hospital, un día de estos me llevaron y lo que me dijeron, usted tiene un cáncer. Yo cuando oigo la palabra cáncer o la cambio por muerte, entonces dije, pues me voy a morir. Pero primeramente Dios, y gracias a estos conocimientos, aquí estoy todavía con ustedes. Así que, hermanos, crecimiento entonces nosotros lo podemos visualizar desde diferentes ángulos en la vida diaria, en el diario vivir. Pero en la Biblia entonces encontramos que hay otro crecimiento para nosotros, aunque ya tengamos 60, 70, 80 o más años, 20, 15, 10, hay otro crecimiento que es de mayor importancia y es al que Dios le pone más énfasis. Amén, amén. Fue un hombre de noche ante Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y el Señor parece que le cambió, parece que no lo entendió y le dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Aunque el hombre dijo, bueno, pues este maestro se me parece que no es lo que dicen de él. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? El Señor le contesta, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el Señor está dando prioridad a un nacimiento que es más importante
nosotros entendamos que hay un crecimiento en nosotros que solamente su gracia y su Espíritu Santo nos da, y necesitamos solamente entenderlo a través de este bendito libro sagrado. Amén. Cuando el Señor le dice a Nicodemo que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino de Dios, entonces allí comienza un nuevo crecimiento o una nueva forma de crecer. La Biblia quiere y Dios quiere a través de ella que nosotros crezcamos. Y lo prueba cuando dice que Juan el Bautista crecía y la gracia de Dios estaba sobre él. Pero cuando el Señor Jesús también nació y cuando lo llevaron al templo, y después de eso dice que el niño iba creciendo en estatura humana físicamente, pero también en gracia. Y esta es precisamente el crecimiento que nosotros debemos de entender, que tiene prioridad en la vida de cada uno de nosotros para que tengamos éxito aquí y bendiciones allá. Amén. De tal manera, hermanos, que entonces el crecimiento espiritual debemos de entenderlo nosotros, que aunque usted ya se bautizó a los 15 años, digamos, usted, si tiene 40, ¿cuántos tiene de crecimiento? 25 años, obviamente, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero en el crecimiento espiritual ni nos preocupamos. Parece ser que solamente nos preocupamos por ciertas limitaciones que se acoplan o se adaptan a nuestra manera de ser, y luego decimos, bueno, yo ya me bauticé, pues lo único que tengo que hacer es ir a la iglesia, ofrendar, diezmar, y luego a veces ni lo hacemos, y luego cantar solamente y mirar que el hermano cantó bien o que la hermana cantó bien, que el otro no cantó, y que ahora no hicieron esto y que ahora no hicieron lo otro, y nos quedamos enanos. Nos vamos quedando chapados. Nos vamos quedando choris, como dicen por ahí. En el crecimiento espiritual, hermanos, es donde más cuidado deberíamos de tener. Es donde más cuidado, donde más énfasis deberíamos dar, porque ya Dios nos dio una vida, un entendimiento, ya tenemos edad, y entonces el crecimiento espiritual deberemos ponerle más atención. Y parece ser que la gran mayoría de nosotros es lo menos que hacemos. Ponerle atención al crecimiento espiritual, de manera que cuando Satanás y las cosas que nos rodean vienen por allí, no estamos maduros, no estamos creciditos como nos dicen por ahí. Ya estás crecidito para esto, ya estás crecidito para el otro, o ya estás muy chiquito todavía para esto, o estás muy chiquito todavía para el otro. ¿No le han dicho así? ¿No le decían sus papás? Cuando a veces pensábamos algo muy... estás muy chiquito todavía. O cuando estábamos allí todavía como niñitos allí jugando, pero oye, ya no andes haciendo eso, ya estás muy grandecito para qué. ¿Quién te entiende? Pues papá o mamá. Pero en el crecimiento espiritual, entonces, hermanos, parece ser que no nos damos cuenta que no hemos crecido. Y es necesario entonces que pongamos un poquito de atención a esto, porque es el tema de crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que tiene prioridad sobre el crecimiento natural, porque el crecimiento natural, obviamente que crecemos, nos hacemos grandes, llegamos a los 50 y luego vamos de bajada, y al ratito ya nos están, como
luego decimos cafeteando. Pero en el crecimiento espiritual hay algo que aunque la muerte venga al cuerpo, porque es una ley también, en el crecimiento espiritual, ¿qué cuenta vamos a dar cuando estemos ante la presencia del Señor? Un viejo canto que cantábamos por allí decía: ante el trono celestial, más allá del bello mar, con las manos bien vacías estaré. Allí habré de contestar a mi nombre, oír llamar. Nada hice por mi rey. Entonces no crecimos. Llegamos al cielo como Zaqueo. Pero el Señor nos va a demandar. Quiero que entendamos que todos los que hemos entrado en el camino del Señor, el Señor nos va a demandar crecimiento. Ay, hermano, 5 minutos más. En el crecimiento, hermanos, espiritual no hay edad. Por eso es que San Pablo tiene preocupación y escribe en la carta a los Efesios el deseo de que nosotros crezcamos. Él estaba preso. Dios lo había enviado para que fuera el apóstol a los gentiles o el evangelista que ganara la gentilidad para el evangelio. Pero cuando él está ya casi para morir, o quizás estaba prisionero ya, entonces él miraba que muchos hermanos no habían crecido. Y por eso dice: yo preso en el Señor os ruego. Y luego empieza a decir ahí algunas cosas y empieza a decir que Dios dio crecimiento a alguien y los puso en la iglesia, en los ministerios, 5 ministerios que se manifiestan más palpablemente en la iglesia, y entonces a ellos los puso para que los que no saben aprendan de ellos. Y luego, ¿cuál es el objetivo? Para que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces la regla es que todo creyente que se ha entregado al Señor crezca en el sentido espiritual, no simplemente para venir a cantar y brincar y saltar, sino tener en mente que atrás de todo esto está el conocimiento que debemos de tener de un Dios que es poderoso y que en su tiempo nos ganó, nos sacó de la inmundicia, del vicio, nos sacó de no sé de dónde, y aunque hemos sentido su presencia, no le hemos conocido todavía. Dios ya hizo la labor, ya hizo el cambio, pero ahora demanda crecimiento de nosotros. Y el crecimiento es que lleguemos a conocerle, como San Pablo lo explica en otra de sus cartas, para que nosotros le conozcamos más. ¿Se acuerdan que él conoció al Señor cuando el Señor se le apareció en el camino? ¿Quién era el Señor? Y lo conoció allí. Pero luego, cuando él comenzó a la indagación y la escritura y a complementar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y entonces entender que Jehová no era solamente para los judíos, que él había venido en otra dispensación o abrir otra dispensación, y entonces los gentiles también tenían. San Pablo se metió como 40 años a estudiar. Ahí en el libro de Gálatas dice que por 14 años estuvo metido estudiando, pero creciendo en el conocimiento de Dios, que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que crezcamos en el conocimiento de Él, que vayamos teniendo una mayor percepción de lo que es Dios, de lo que es su santidad, de lo que es su amor, de lo que es su gracia, de lo que es los frutos del Espíritu Santo en nosotros. Y que si bien es cierto, necesitamos aprender eso y creerlo y quizás hasta recitarlo, pero parece que nos quedamos allí. Alguien puede venir allá
venir y pasar al frente y recitarnos el Salmo 119 de memoria. Gloria a Dios por ello. Pero si solamente se queda alrededor del Salmo 119, de nada le va a servir. Ya no un paso de crecimiento, obviamente. Pero le falta conocer al que dictó lo que aquellos hombres de la antigüedad escribieron. Porque los hombres que antes escribieron, lo escribieron para nuestra enseñanza. Y toda escritura es inspirada por Dios. Entonces lo que necesitamos entender es que lo que ya fue escrito, tenemos nosotros que visualizarlo en nuestro hombre interior o en el hombre espiritual para comprender la magnitud de la potencia y de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, parece ser que muchos de nosotros nos conformamos con el simple hecho de haber nacido de nuevo. Ya me bauticé, gracias a Dios. Estoy viniendo a la iglesia, gloria a Dios. Ya me selló el Señor con el don del Espíritu Santo. Ya hablé en lenguas, gloria a Dios. Pero esa es una etapa solamente del crecimiento. El que el Señor lo haya sellado a usted y a mí con su Espíritu Santo no quiere decir que ya lo conozcamos. Porque cuántas veces aún teniendo el Espíritu Santo, hombres bíblicamente le fallaron a Dios. Gracias a Dios que la misericordia de Dios es tan amplia y Él es el único que escudriña los corazones y sabe por qué razones suceden las cosas. Pero entonces también Él nos enseña que a través de ejemplos bíblicos nosotros podemos aprender la forma de crecimiento que Dios quiere que sepamos. Les voy a presentar, y traía dos, pero yo creo que nada más uno, por el tiempo. Ejemplos de crecimiento de los hombres de la Biblia. Las mujeres, también hay mujeres que nos enseñan los pasos de crecimiento. Pero, mire usted, ¿cuántos conocen la historia de Moisés? Gloria a Dios. Entonces me van a poner en un aprieto aquí. ¿Cuántos conocen la historia de Abraham? Gloria a Dios. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Amén, amén. Ahora le voy a decir algo. Voy a escoger entonces a Moisés. Moisés era un hombre como usted y yo. Dios lo había preservado de morir por la sentencia de aquel faraón. Dios tenía un plan para él, se crió, se educó en la corte egipcia. Después, a su tiempo, en los planes de Dios, lo tenía para que fuera al desierto. Moisés conocía al Dios de sus padres. Pero no había tenido una experiencia con él. En una ocasión, después de 40 años de estar en el desierto, Dios se le aparece en una zarza y entonces Moisés tiene un acercamiento más con Dios, aquel que ya conocía. Sabía de él, pero estaba muy lejano. Cuando al pie del monte se le aparece una zarza ardiendo y entonces él se inquieta y dice que va a verla, entonces escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, Moisés. Antes no había escuchado la voz de Dios, antes conocía de Dios. Y entonces le dice: Moisés, Moisés, ¿quién eres, Señor? Quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Entonces ya ahí Moisés ya tiene una experiencia más clara
habla? Ah, pues el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob habla. El Dios de nuestros padres se acerca a nosotros. Esta es otra idea de lo que es el crecimiento espiritual. Moisés le dice: te voy a llevar, te voy a mandar a la corte de Faraón, tú vas a hablar con él, vas a sacar a mi pueblo. Entonces Moisés empieza una relación más íntima con Dios, en un momento que ni lo esperaba. Pero cuando Dios le empieza a decir, entonces como que se quiere hacer para atrás. Es que mejoraste para allá porque las cosas que me estás diciendo como que no van. Gloria a Dios. Conmigo, con mi personalidad. O con mi miedo quizás porque me salí huyendo de la corte. Pero Dios lo que quiere es que nosotros entendamos que el crecimiento espiritual no es cuestión de nosotros solamente. Es una dualidad de mi deseo de conocer a Dios y el deseo de Dios de darse a conocer para que haya una complementación y entonces yo pueda tener la satisfacción de decir: conozco a Dios, y Dios diga: qué bueno que mi hijo o mis hijos me conocen. Amén, amén. Más adelante entonces pasan las cosas que tienen que pasar, las plagas de Egipto, sale el pueblo de Israel, Dios platicando con Moisés: mira, vas a hacer así, vas a hacer así. Moisés se estaba familiarizando con conocer a Dios. Ese es un sinónimo de crecimiento. Y allí se estaba familiarizando, Dios le hablaba: mira así, y mira Moisés esto, y venían los problemas y Moisés quería tirar la toalla, pero luego Dios lo convenció y mira, se le acercaba más y Moisés sentía el atractivo de Dios en él. Amén. Y así estuvo hasta que en un día, cuando salieron al desierto, cruzaron el Mar Rojo, entonces Dios le habla a Moisés y le dice: sube al monte. Crecimiento. Sube al monte y en la cumbre del monte hablaré contigo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios no podía bajar allá como estaba con la zarza? ¿Que Dios no podía haberle hablado allá cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro o allá en el palacio del rey? Pero Dios tiene sus planes. Y entonces en esta etapa Dios quería que Moisés aprendiera a crecer. Y subir a la montaña era sinónimo de crecimiento, no solamente para que el pueblo lo observara, sino para que Moisés tuviera una experiencia de crecimiento y a la vez de conocimiento del Dios que antes sabía que existía, que después le había hablado, que después lo había guiado por el desierto, habían cruzado el mar y ahora estaban al pie de aquel monte. La gente de su tiempo le dijo: no, nosotros no podemos hacer esto, sube tú, habla con Dios y luego ya tú nos dices que estaban enanos, por eso hicieron lo que hicieron. Y entonces cuando las cosas iban así, un día Dios le dice a Moisés: ven al monte, sube acá. Estuvo 40 días y ¿qué hizo el pueblo? Le dijeron a Aarón: haznos dioses, porque este Moisés quién sabe qué le pasó. No sabían que él estaba creciendo en la presencia de Dios. Y es a veces como tenemos nosotros nuestro entendimiento. Cuando alguien está creciendo en el camino, nos está enseñando, nos está adoctrinando, nos está poniendo o abriéndonos los ojos por algo que estamos haciendo mal. No crecemos. Y entonces cuando Moisés subió al monte, estuvo 40 días, Dios le dio las tablas de la ley, le dio los mandamientos, le dio las reglas, cómo debería ser el tabernáculo, y entonces el pueblo en ese ínter se idolatrizó. Entonces Dios le dice a Moisés, todavía Dios le dice: ¿sabes qué? Vas a bajar allá porque aquel pueblo ya anda echado a perder.
Pero no había visualizado Moisés el alcance del daño del mal. Habían hecho un becerro de oro, habían quitado los arcillos y todo lo que habían traído de Egipto, y allí les salió un becerro. Y ya andaban adorándole alrededor. Entonces Dios le dice, ¿sabes qué? Vas a ir. Vas a poner en orden las cosas. Y cuando fue, sabemos la historia entonces, ¿verdad? Allí Moisés se enojó, hubo una mortandad, y luego entonces quebró las tablas. ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces habla con Dios, y Dios le dice, ¿vas a subir al monte otra vez? Vas a subir al monte. Te voy a dar otras tablas, pero tú las vas a trabajar ahora. Tú las vas a alisar. Y acá yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Entonces Moisés dice, bueno, voy a subir. Y sube otra vez al monte. Y entonces allá hay otro diálogo más cercano entre Dios y Moisés. Y cuando estaban en ese diálogo entre de que el pueblo que me diste y que no es mío, que es tuyo, y que por qué me pusiste, y que bueno, hay un sinnúmero de cosas que podemos decir aquí en la historia, pero usted lo puede leer ahí en su casa. Entonces lo que estamos viendo es que Moisés y Dios están teniendo un acercamiento más. Moisés está sintiendo la presencia de Dios de una manera diferente como la sintió la primera vez. Y entonces en Moisés había un deseo de conocer más a Dios. Y le dice, si no vas con nosotros, no me mandes con este pueblo. Quiero conocerte más, le dice Moisés a Dios. Y entonces Dios le dice, ¿sabes qué? No te puedes acercar más, porque no ha habido hombre que vea mi rostro y viva. Pero ¿sabes qué? Por ese deseo que tienes de crecer, de conocerme más, te voy a poner en un lugar específico. Allí vas a estar en un hueco de la roca. Y yo voy a pasar toda mi gloria por este lugar. Y entonces vas a ver mis espaldas, pero no vas a ver mi rostro. Y cuando ese acercamiento a Moisés dijo, como, bueno, no dice ahí que dijo, pero yo me imagino que Moisés dijo, pues aunque me tenga que morir aquí, Aleluya. pero quiero tener la experiencia de tenerte cerca, de sentir tu poder, tu presencia. Ya lo he sentido en el desierto, en los problemas. Me has hablado, me has dicho lo que haga. Pero ahora quieres que lleve a este pueblo a una tierra que fluye leche y miel. ¿Y cómo la voy a llevar si con trabajo lo he traído aquí al pie del monte? Ya tengo 80 años. Otros 40 por el desierto, porque castigó Dios al pueblo. Moisés quería tener un acercamiento con Dios. Aleluya. Y no te voy a dejar, ni voy a tomar la rienda de este pueblo, si no me muestras tu gloria, si no me muestras tu presencia de una manera diferente, no como la he visto, porque lo que he visto ya lo sentí, ya lo gocé, ya lo disfruté, pero ahora quiero más, como dice el canto. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Todo he tenido, nada me falta, pero yo quiero más de ti. Cuando Moisés estaba en esa situación, entonces Dios lo llena, Dios lo cubre de su gloria, Dios le da una experiencia que nadie jamás podrá decir cómo fue, solamente Moisés, y nadie más podrá decir qué experiencia tiene usted o ha tenido cuando se ha acercado, cuando ha tratado de crecer en la presencia de Dios. Yo no le voy a poder decir cómo ha sido mi experiencia, pero lo que sé es que yo he conocido a Dios.
Moisés. Cuando ya Dios le dio las tablas de la ley, cuando ya le dio los mandamientos, cuando ya le dio todo lo que tenía que hacer, entonces dice que Moisés bajó de la montaña. Gracias a Dios, aleluya. Pero luego cuando bajó, ¿es este Moisés? ¿Eres tú Moisés a tu lado? ¿Quién eres? ¿Eres Moisés? Yo soy Moisés. Yo estuve en la presencia de Dios. Él me dio mandamientos. Él me fortaleció. Él me indicó lo que tengo que hacer. Cúbrete. Amén, aleluya. Su rostro resplandecía, dice la Biblia. ¿Por qué resplandecía el rostro de Moisés? Por el acercamiento que había tenido con el Dios que sabía que era Dios, que lo había escuchado hablar, que lo había mandado a Egipto, que había subido a la montaña, pero que ahora, una vez más en la montaña, había deseado más de Dios. Cuando Moisés se desbaja de la montaña, entonces tenía que ministrar al pueblo, tenía que hacer su trabajo, y entonces para que lo pudiera hacer, dice que tuvo que cubrir su rostro con un velo para que los demás pudieran hablar con él. Y cuando iba al tabernáculo, a la tienda que había improvisado, que Dios le había dicho que estableciera, dice que entraba a la presencia de Dios y tenía que descubrirse, porque él quería más de Dios. Pero cuando salía de allí, cubría su cara, su cuerpo con un velo, porque nadie era capaz de sostener la mirada de Dios a través de aquel siervo, porque aquel se había decidido a conocer más de Dios. Por eso el salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Espero que en esta noche usted me haya entendido y que usted haga lo que hizo el salmista. Pídale a Dios que lo llene con su presencia, que le muestre su gloria, que le muestre su rostro, que le muestre lo que Él quiere que usted sepa de Dios. Quiere ponerse de pie, quiere levantarle las manos, quiere buscar más de Dios. Hoy es el tiempo que empiece a buscarlo.